Buenas tardes, hoy hablaremos sobre las vías de complemento, la cual se encuentra conformadas por tres vías, la cual son la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Empezaremos hablando sobre la vía clásica, la cual la primera proteína que interviene es la proteína C1 y es el mecanismo efector para la respuesta inmunitaria mediada por el anticuerpo, ya que se activa tras la unión del C1 a la posición Fc del anticuerpo. No son todos los anticuerpos, activan el complemento al unirse al antígeno con el anticuerpo. También se introducen cambios conformacionales en el fragmento Fc, que expone un lugar en la unión para el componente C1. Para que se inicie la activación del C1, el C1Q debe unirse dos moléculas de anticuerpo, debido a que el IgM suele estar en forma pentamérica. Esta molécula es un activador más potente que el IgG. El C1 está en un suero como un complejo macromolecular que consiste en el C1Q y dos moléculas del C1R y otras dos del C1S, formando un complejo estabilizado por el Ca++. La unión del C1Q a la porción Fc del anticuerpo induce cambios conformacionales en el C1R que convierten autocatalíticamente en una enzima esterasa activa. Posteriormente, el C1R rompe el C1S de una enzima parecida al C1S, que tiene dos sustratos del C2 y del C4. El C1 se hidroliza en un pequeño fragmento de cadena A, dejando libre el lugar a la unión del C4b y lo convierte en el activo. El fragmento C4b se une a la superficie de la diana, en un lugar próximo al C1. Posteriormente, la proenzima C2 se une a un lugar de la unión del C4b y el C1s, que se encuentra cerca del corta pequeño fragmento del C2b que difunde el medio. El complejo así formado de C4b2a se llama convertasa C3 y C5. Se refiere a su papel de conversación de dos proenzimas C3 y C5 en formas enzimáticamente activas. La convertasa C3-C5 hidroliza un pequeño fragmento de la parte ánimo terminal de la cadena A. Se genera el C3b, una sola molécula de la convertasa C3-C5 puede generar unas 200 moléculas de C3b. Se produce así una tremenda amplificación del sistema. El C3b se une a la superficie del antígeno extraño y sirve a su vez como un lugar de unión del C5. Modifica su conformación de tal forma que la convertasa que se encuentra en la proximidad puede romperlo. En el C5A y el C5b, que se inicia así la formación del complejo de ataque de la membrana. El fragmento C3b tiene además una función importante como la partícula ozonizante, ya que los fagocitos tienen receptores para el C3b. Seguiremos con la vía de lectinas, que la vía de lectina es una especie de variante de la ruta clásica, sin embargo se activa sin la necesidad de la presencia de los anticuerpos. No obstante, últimamente se ha encontrado la activación adicional mediado por el complejo antígeno, anticuerpo y moléculas del IgG carentes de residuo terminal galactosa, como se observa por ejemplo en los pacientes con artritis reumatoide. Se lleva a cabo la activación por medio de la proteína MBP, MBP. Normalmente esta proteína se encuentra a baja concentración del plasma, aumentando en la fase aguda de la respuesta inmune innata. La MBL es muy similar estructuralmente al C1Q, con 6 cabezas globulares formando un complejo con 4 proteasas, 2 de complemento 1 y complemento 2, que son las proteínas similares al C1R y al C1S. La MBP detecta residuos de este azúcar y se une preferentemente a los estratos de la manosa, fructosa y glucosamina. Los polisacáridos y glucoproteínas de la membrana de gran variedad de bacterias, de modo similar a lo que ocurre con el complejo se une cuando la MBP se engasa con esos carbohidratos. Tuve un cambio conformacional que una vez activa un serin proteasa, una vez activada la MATS, actúa secuencialmente sobre la C4 y la C2 para producir una C3 convertasa ruta clásica. Seguimos con la vía alternativa. La vía alternativa está compuesta por 4 proteínas séricas del C3 y el factor B y el factor D y properdina. Se activa a través de constituyentes de la superficie celular que son extraños para el organismo. Por ejemplo, los componentes de las membranas bacterianas pueden activar la vía alternativa.
La vía alterna y la vía alternativa se inicia por la unión covalente de la cantidad pequeña de C3b a los grupos de hidrolóxido de carbohidratos y proteínas presentes en la superficie bacteriana. Este C3b está disponible gracias a una ruptura continua de C3 en la plasma. En el suero, en una situación normal, se está produciendo continuamente la activación limitada que produce solo en pequeñas cantidades de C3b. El C3b sérico tiene un puente tióster inestable que está sujeta a un procesador lento de hidrólisis espontánea, dando lugar al C3a y al C3b. Pero como este C3b está en la fase fluida, la mayor parte del se hidroliza por agua y se inactiva. El fragmento C3b necesario para la información para la C3 convertasa se une de una manera inespecífica a la superficie celular de una bacteria o a una partícula virílica, pudiendo activar el complemento sobre la membrana de células propias. Se inicia en el bloque de la aplicación de la ruta alternativa. Las membranas de la mayoría de las células de los mamíferos contienen grandes cantidades de ácido siálico, que inactiva rápidamente el C3b uniendo el control de la activación del complemento por esta vía que son muy importantes para las proteínas reguladoras del complemento expresadas en la superficie de las células propias. El C3b unido puede enlazar a través de un puente dependiente del Mg2 más el factor B. La unión del C3b expone un sitio del factor B que sirve de sustrato a la proteína llamada factor D, y este rompe un pequeño fragmento que difunda formándose así C3b y BB. Este complejo es análogo del C4b2A de la vía clásica de la convertasa C3b-BB. Tiene una vida media de solo 5 minutos, al menos que sea una properdina o factor P que estabiliza la interacción proteína, especialmente los del complejo enzimático de C3b-BBB o C3 convertasa a la vía alternativa y prolonga la vida media de 30 minutos. La activa, la convertasa de complejo 3BB genera C3B que tiene la convertasa de 5 análoga del complejo C4B clásica de complejo del C5 en C5A y C5B que se unen a la superficie antigénica. Y pues eso sería todo.